Yo les voy a hablar de los bienes como objeto del derecho. El objeto del derecho está constituido por las relaciones jurídicas y por las cosas u objetos apreciables en dinero. Estos dos a su vez constituyen el patrimonio. El patrimonio es inseparable de la persona y está compuesto por un activo y un pasivo. El patrimonio se divide o se clasifica en dos partes, que es real de crédito personal. El real es la relación de una persona con una cosa y el de crédito personal son relaciones jurídicas de persona a persona. Los bienes se clasifican de dos maneras principalmente. Estas tienen su clasificación cada una. La primera es por su naturaleza y la segunda es por la persona a la que pertenecen. Por su naturaleza se encuentran los corpóreos e incorpóreos. Los corpóreos son aquellos apreciables por los cinco sentidos, son tangibles, por ejemplo una mesa o una silla. Y los incorpóreos son denominados derecho. Estos no son percibibles por los cinco sentidos, son intangibles y un ejemplo es el derecho a exigir una letra de pago. La siguiente subclasificación es principales y accesorias. Estas tienen una relación de dependencia. Por ejemplo, una casa sería la principal y las accesorias serían la sala o la cocina. Estas dependen de la principal, así se da esta relación. La siguiente clasificación es consumibles y no consumibles. Los consumibles son los que tienen una duración corta de vida, por ejemplo los alimentos, y los no consumibles son los que tienen una duración más prolongada, por ejemplo la ropa, un teléfono, una casa, un auto. La siguiente clasificación son fungibles y no fungibles. Los fungibles son los que tienen características muy comunes, lo que hace que sean fáciles de reemplazar, y los infungibles tienen características específicas o singulares que no permite su reemplazo fácilmente. Por ejemplo, un auto que tiene color, motor o matrículas en específico no lo puedes reemplazar tan fácilmente por otro. La siguiente y última clasificación por su naturaleza son los muebles e inmuebles. Los muebles son los que pueden ser trasladados a otros lugares sin que se altere su estructura o composición física, y los inmuebles no. Por ejemplo, una casa no la puedes pasar a otro lugar sin que se altere su composición física. Sobre los inmuebles existe un artículo que es el 750 del Código Civil de la Ciudad de México. En este habla más sobre, o a grandes rasgos, de cómo identificarlos y de cómo se constituye un inmueble. Bueno, lo siguiente es la clasificación por la persona a la que pertenecen. Entre estas se encuentra del poder público, que pertenecen al Estado o a la Federación. Entre estos se encuentran hospitales, escuelas, parques. Y la siguiente es de los particulares. En estos, los bienes pertenecen a una persona en específico y nadie puede meterse en esa propiedad o en ese bien, al menos que la persona lo autorice o que alguna autoridad lo autorice. Y el último es sin dueño. Esto quiere decir que no pertenecen a nadie en específico. Y eso sería todo por la parte de bienes como objeto del derecho. Gracias por su atención. Hasta luego. Yo les voy a hablar sobre los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son hechos relevantes al derecho y producen efectos jurídicos, y como consecuencia del hecho se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Como ejemplo podemos encontrar un contrato de compraventa, en el cual se adquiere el derecho de exigir la cosa comprada por parte del comprador y a exigir el dinero por parte del vendedor, y el deudor por medio del pago efectivo extingue la obligación con el acreedor. No obstante, no todas las obligaciones nacen de un contrato. También pueden nacer de la ley y como su contraparte de los delitos. En un sentido amplio, puede considerarse un hecho jurídico todo acontecimiento, ya se trate de un fenómeno de la naturaleza o de un hecho del hombre, ya que el ordenamiento jurídico lo toma en consideración para atribuirle consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos en amplitud se clasifican en hechos jurídicos en sentido estricto y en actos jurídicos. Una persona, al realizar un comportamiento, puede estar realizando un hecho jurídico sin tener consentimiento de ello,
o puede estar realizándolo a sabiendas de que su comportamiento tendrá consecuencias jurídicas. El hecho jurídico puede estar propiciado por el comportamiento de una persona o por un hecho natural, pero nos vamos primero por el comportamiento de la persona. En esta parte existen dos variables, el voluntario y el involuntario. Cuando es voluntario se hace queriendo por parte del individuo, aunque puede desconocer las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la compra de un bien inmueble. Cuando es involuntario se realiza por una acción o comportamiento del individuo que no ha sido voluntario. Por ejemplo, es hecho jurídico involuntario la muerte o el nacimiento, las cuales tienen consecuencias jurídicas. También existe el hecho natural, y esto se refiere a actos de la naturaleza que tienen consecuencias jurídicas, como desastres naturales que arrasan propiedades, y esto orilla a que haya un hecho jurídico por parte del asegurado y la aseguradora. Estos desastres se conocen como fuerzas mayores. Los hechos que no han sido propiciados ni por la naturaleza ni por el comportamiento humano se clasifican en el ámbito legal como casos fortuitos, y un ejemplo es cuando dos conductores chocan sin que haya la culpabilidad de ninguno de los dos y sin que hayan intervenido hechos naturales. Los hechos jurídicos tienen muchas características y pues las que revisten más a menudo son los comportamientos que producen efectos jurídicos, las consecuencias del hecho jurídico en creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un derecho. Puede intervenir una o dos personas, y también pueden ser unilaterales y bilaterales, así como pueden ser humanos o naturales. Si son humanos, pueden ser voluntarios o involuntarios. Y pues de aquí nos vamos a la segunda variable del hecho jurídico, que se conoce como acto jurídico. El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo latín actus y se halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado de hacer algo. Un acto jurídico en este sentido constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente de forma voluntaria, con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación de voluntad. La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen las leyes. Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para lo jurídico, y busca una variación del estado de las cosas y provoca las ya mencionadas, consecuencias de tipo jurídico. Pueden ser formales, en los cuales la eficacia está atada a las formalidades establecidas y contempladas por la ley. Otros pueden ser no formales, los cuales suponen una omisión o abstención. Están los unilaterales también, que surgen por la voluntad de una única parte. Los bilaterales, que requieren del conocimiento mínimo de las dos partes. Están los patrimoniales, que son de contenido económico. Los familiares, que son los derechos y obligaciones de una familia o de un grupo que esté unido. Los gratuitos, en el que todo el peso recae sobre una parte, sin importar cuántas personas estén involucradas. Y los onerosos, que son los recíprocos, obligaciones recíprocas para ser exactos, como ya lo había mencionado anteriormente, como un contrato de compraventa entre un deudor y un acreedor. Y eso son lo que se define como hechos jurídicos y actos jurídicos. Ahora yo les hablaré sobre los elementos del acto jurídico, su clasificación y las nulidades. Todo acto jurídico requiere de ciertos elementos esenciales para su existencia. A estos le llamamos requisitos de existencia, que son 4. El primero es la voluntad, que lo definimos como el querer interno de hacer o dejar de hacer algo, pero este tiene que ser manifestado al exterior para que se construya el acto jurídico. Cuando dos o más voluntades se manifiestan en un mismo sentido, se forma el consentimiento. El segundo es el objeto, que es el hecho o la cosa del mismo. Es necesario que éste sea física y jurídicamente posible. El objeto tiene dos clases. La primera es el objeto directo, que consiste en crear, modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones. El objeto indirecto consiste en que la ejecución debe de ser lícita y la cosa debe de existir en la naturaleza y en el comercio.
El tercero es la norma que reconoce los efectos del acto jurídico. Este no es más que la existencia de una norma que sancione los efectos deseados por el autor o los autores del acto jurídico. Y por último, la solemnidad, que consiste en el empleo de fórmulas y formalidades especiales que se deben de observar en determinados actos jurídicos para que cobren su existencia. Los otros elementos del acto jurídico son los llamados requisitos de validez, que igualmente son 4. La licitud en el objeto, esto quiere decir que para que se produzcan las consecuencias jurídicas es necesario que el motivo y el objeto sean lícitos. El segundo es las formalidades. Esto quiere decir que todas las personas son libres de obligarse en formas y términos que lo deseen, pero hay veces en que la ley determina ciertas formas. El tercero es la capacidad de las partes. Es la capacidad o incapacidad que tienen las personas para obligarse contra su voluntad. Y por último, la ausencia de vicios de voluntad. Es cuando la voluntad se expresa libre y espontáneamente. Los vicios de voluntad son aquellos factores que impiden que la voluntad tenga los efectos jurídicos deseados, como pueden ser el miedo, el error o la lesión. La clasificación de los actos jurídicos se divide en 3 puntos de vista. El primer punto de vista atiende a la unidad de las voluntades que intervienen en la existencia. Pueden ser unilaterales, en donde solo es necesario la existencia de una voluntad; bilaterales, en donde concurren 2 voluntades; plurilaterales, en donde intervienen varias voluntades, como es el contrato de sociedad; o colegiados, que es un acuerdo que se da de un grupo en que todos son obligados. Por ejemplo, un acuerdo que proviene de una asamblea. El segundo punto de vista atiende a la reciprocidad de las prestaciones del acto jurídico. Pueden ser onerosos, en donde ambas partes reciben beneficios, como el contrato de compraventa; o gratuitos, en donde solo una parte sale beneficiada, por ejemplo, una donación. El tercer y último punto de vista es el que depende de la época en que se vayan a producir los efectos del acto jurídico. Pueden ser inter vivos, que es cuando los efectos del acto jurídico se van a dar en vida de la persona o del autor. Y mortis causa es lo contrario, cuando los efectos del acto jurídico se van a dar después de la muerte del autor, por ejemplo, el testamento. Por último, las nulidades. Estas son una especie de sanción o de castigo que impone la ley cuando el autor jurídico no acata lo dispuesto por el derecho al ejecutar el acto jurídico. Las nulidades se dividen en 2. La nulidad absoluta es aquella en la que el acto jurídico se realiza violando una ley prohibitiva, cuando no llena los requisitos de fondo o cuando va en contra del orden público y las buenas costumbres. Los actos afectados por esta nulidad no se pueden subsanar a pesar de que su apariencia pueda ser legal. Y por último, la nulidad relativa es aquella en la que el acto jurídico va en contra de la equidad, no llena los requisitos de validez y tiene ilicitud en el objeto o condición. Los actos afectados por esta nulidad sí se pueden enmendar. Obligaciones y contratos. Una obligación es una ley de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad, o la relación jurídica construida en virtud de algún hecho o acto entre 2 o más sujetos, por lo que uno, denominado acreedor, puede exigir de otro, llamado deudor, prestaciones determinadas. Los elementos de la obligación es el elemento subjetivo, el cual está constituido por los sujetos de la relación jurídica, que es el acreedor y el deudor, y el elemento objetivo, que consiste en las prestaciones de dar, hacer o no hacer. Las prestaciones de dar comprenden de 4 grupos. El primero, una transmisión del dominio de una cosa; 2, transmisión temporal o goce de la misma; 3, pago de una cosa debida; y 4, restitución de una cosa ajena. La relación jurídica es el nexo que une al acreedor y al deudor en virtud de un acto contractual o extracontractual o un acto ilícito.
Es, en fin, el deber jurídico que tiene el deudor de cumplir para con su acreedor una prestación. Fuentes de las obligaciones. Son causas por las cuales nacen en la vida jurídica los derechos de crédito, también llamados derechos personales u obligaciones, estableciendo entre los sujetos ligas obligatorias respecto a su comportamiento. Algunas de estas fuentes de las obligaciones es el contrato, que es el más frecuente, los actos unilaterales, como puede ser el enriquecimiento ilegítimo, y la gestión de negocios, que también es llamado contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, y la responsabilidad extracontractual, que tiene origen en la comisión de actos ilícitos, en el uso de máquinas o aparatos peligrosos, en hechos de terceros y en otras cosas normalmente no peligrosas. Respecto al primero, tenemos el artículo 1910 del Código Civil de la Ciudad de México, el cual establece que el que obrando ilícitamente causa algún daño a otro está obligado a repararlo, a menos que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa de la víctima. En el tercer caso se puede observar algunas situaciones como la de los padres deben de responder a los actos de los hijos, que está establecido en el artículo 1919 y 1921, o que las personas morales son responsables de los daños o perjuicios causados por sus representantes legales, que está establecido en el artículo 1918. Hola, buenas tardes compañeros, soy Luis Enrique Torres Argandona del grupo 4 y M7 y hoy voy a hablarles sobre el tema de obligaciones y contratos de la materia de derecho. Bueno, lo primero que vamos a ver, ¿qué es un convenio? Un convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir una obligación. Bueno, ¿qué es un contrato? Bueno, es el acuerdo generalmente escrito por el que dos o más personas se comprometen recíprocamente a respetar o cumplir una serie de condiciones. Bueno, una vez visto eso, vamos a ver los diferentes tipos de contratos que pueda haber dependiendo de su función económico-jurídico. Bueno, el primero es el contrato traslativo de dominio. Un ejemplo de esto será el de compraventa. Otro contrato sería el de traslativo de uso. Ese sería el de arrendamiento. Otro contrato es el de guarda. Ese es el depósito. El contrato de prestación de servicios. Ese es un ejemplo, sería el de mandato. El contrato de asociación, ese es como su mismo nombre lo dice, un ejemplo de esto sería la asociación civil. Otro contrato sería el contrato aleatorio aleatorio, que sería como juegos y apuestas. Otro contrato sería de garantía y esos son uno de finanzas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un contrato. El contrato de compraventa. ¿Qué es el contrato de compraventa? Es el contrato por el medio del cual una parte, llamada vendedor, se le obliga a transferir la propiedad de un caso o de un derecho a otro, llamada comprador, mediante de un pago de un precio y dinero. Bueno, los elementos que llevas aparte del contrato de compraventa, algunos son tres. Uno es personal, que de ambos para obligarse. Otros son reales, que es por la cosa material del contrato y el precio. Y por último, el último elemento es el formal. No afecta a todos por igual de los contratos de compra-venta, pero a un cierto número, y esos son cuando se intercambian objetos de bienes como un producto o algo así. Y luego sigue el de arrendamiento. Este contrato, bueno, este ya es otro tipo de contrato. El de arrendamiento es cuando las dos partes
del contrato se obligan recíprocamente el arrendador a conceder el uso y el arrendatario a pagar por el uso que le está dando el arrendador. Bueno, el siguiente contrato que vamos a ver es el de subarrendamiento. El arrendatario no puede subarrendar la cosa que está arrendada en todo ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Es el mandato. Este es un contrato por virtud del cual el mandatario se le obliga a ejecutar por cuento del mandato los actos jurídicos que este se le encarga. Según el artículo 246 del Código Civil, puede ser general, especial, revocable e irrevocable. Bueno, el siguiente contrato es el contrato de fianza. Este es el contrato por el medio del cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Si esto no lo hace, y es un contrato de accesorio, porque se presupone una obligación principal a la cual va a servir de garantía. Bueno, el siguiente contrato es el de prenda y este es un contrato real, accesorio, por el cual el deudor a un tercero le entrega al acreedor en bien un inmueble o un mueble como garantía de una obligación principal sea cumplida. Bueno, y faltan dos últimos contratos, que el siguiente sería el de hipoteca, por el cual nace un derecho real de garantía que se le constituye sabio bienes determinados, generalmente inmuebles. Bueno, y el último contrato que vamos a ver es el de depósito. Este es un contrato de prestación de servicios por el medio del cual el depositario se le obliga a recibir una cosa, mueble o inmueble, que el depositante le confía para que le custodie o le restituya cuando se lo pida. Bueno, estos han sido todos los tipos de contratos que vamos a ver en la unidad 3 del libro de Derecho. Y esto sería todo por mi parte. Que tengan buenas tardes, buenas noches y no salgan de sus casas. Hola, ¿qué tal? Soy Román Arvizu Carlos Isaac del grupo 4M7 y tengo algunas dudas sobre la unidad de aprendizaje de Derecho, las cuales son cómo se clasifican los bienes y dar un ejemplo de cada uno. ¿Qué son las nulidades? Y explicar los dos tipos de nulidades. Y por último, ¿cuáles son los elementos de las obligaciones? Espero que estas dudas puedan ser contestadas. Gracias. Gusto, yo soy García Moreno Ilse Daniela del 4M7 y yo voy a hablar acerca de unas dudas que me quedaron sobre los últimos 3 temas del libro de Derecho. La primera pregunta es ¿cómo está constituido el objeto de derecho? La segunda pregunta es, según los 3 tipos de clasificación de los actos jurídicos, ¿cuál consideras que es más importante y el por qué? La última pregunta es, ¿cuáles son las obligaciones del contrato del mandatario y del mandante? Gracias. Hola, mi nombre es Zaira Montoya Rodríguez del grupo 4M7. Espero puedan resolver algunas dudas que me surgieron acerca de la asignatura de Derecho y haciendo referencia al tema de acto jurídico y hecho jurídico. Mi primera duda sería, ¿cuáles son los bienes fungibles y cuáles son los no fungibles? La siguiente es, ¿cuáles son los bienes muebles y cuáles son los bienes inmuebles? Y por último, 3 ejemplos de bienes de poder público. Espero puedan resolver todas mis dudas. Hola, mi nombre es Jania, soy del grupo 4M7 y hoy voy a resolver algunas dudas que surgieron sobre el tema del acto jurídico. La primera pregunta es de mi compañero Carlos, que dice, ¿qué son las nulidades? Y explicar los 2 tipos de nulidades. Bueno, las nulidades son una especie de sanción o de castigo que la ley impone a las personas cuando éstas no acatan en un acto jurídico o en un contrato lo que el derecho ordena. Los actos afectados por nulidad son aquellos que no producen los efectos jurídicos deseados por no haber cumplido con los requisitos que la ley exige. El primer tipo de nulidad es la absoluta. Los actos afectados por esta nulidad son aquellos que van en contra del orden público y las buenas costumbres, los que no llenan los requisitos de fondo o se realizan violando una ley prohibitiva,
Los actos afectados por esta misma no pueden enmendarse a pesar de que su apariencia sea legal. Por este mismo motivo es necesario que se destruyan mediante una declaración judicial. El segundo punto, segunda nulidad es la relativa. Es la que los actos se ven afectados por esta cuando van en contra de la equidad, cuando tienen ilicitud en el objeto o la condición, cuando hacen uso de vicios de voluntad que perjudican a ciertas personas en particular, por lo tanto tampoco cumplen con los requisitos de validez. Los actos afectados por esta nulidad pueden enmendarse y no producen efectos retroactivos. Hola, yo soy Guadalupe del grupo 4 y M7 y el día de hoy voy a resolver algunas dudas sobre el tema de bienes como objeto del derecho. La primera es de mi compañero Charlie y su duda es en cómo se clasifican los bienes. Bueno, principalmente es de dos maneras, por su naturaleza y por la persona a la que pertenecen. Estas tienen varias subclasificaciones que ya expliqué en el video de este tema. La segunda duda es de mi compañera Ilse. Ella me pregunta que cómo se conforma el objeto del derecho. Este se conforma por relaciones jurídicas y por cosas u objetos apreciables en dinero. Las siguientes dudas son de mi compañera Zaira y son ¿cuáles son los bienes fungibles e infungibles? Los fungibles son los que son fáciles de reemplazar y los infungibles no son fáciles de reemplazar porque tienen características específicas, como por ejemplo un auto que tiene matrículas, colores o motor específico. La siguiente duda, igual de mi compañera Zaira, es ¿cuáles son los muebles y los inmuebles? Los muebles son los que pueden ser trasladados a otro lugar sin que se modifique su estructura física y los inmuebles no pueden ser trasladados sin que se modifique su estructura, por ejemplo, una casa. Y la última son de mi compañera Zaira, son 3 ejemplos de bienes del poder público. Bueno, la duda de mi compañera Zaira, la última, es 3 ejemplos de bienes de poder público. Estos son aquellos que, por ejemplo, puede ser un parque, una escuela o un hospital. Y la última pregunta es de mi compañera Vanessa y esta es del derecho patrimonial. El derecho patrimonial son las cosas o bienes apreciables en dinero. Este se divide en 2, que es de crédito personal y reales. Bueno, eso fue todo sobre las dudas de mis compañeros sobre los bienes como objeto del derecho. Gracias por su atención. Hasta luego. Hola, muy buenos días, tardes o a la hora que lo veas. Mi nombre es Fernando Crescencio Franco y tengo 3 dudas en específico sobre un tema de derecho. El tema se llama Análisis de los contratos de compraventa, arrendamiento y subarrendamiento de nuestra materia de derecho que llevamos en la vocacional 5. Básicamente son 3 sencillas preguntas que son las siguientes. La primera pregunta es ¿cómo puede definirse los contratos de compraventa y cuáles son sus 3 clases de elementos que contiene? La segunda pregunta es ¿cuándo existe el arrendamiento? Y mencionar 5 de sus obligaciones que contiene. Y finalmente la tercera pregunta sería ¿en qué se basa el subarrendamiento? Espero puedan contestarlas y que tengan un lindo y agradable día o noche o a la hora que lo veas. Y obvio, desde casa, ¿vale? Adiós, cuídense mucho y los veo pronto. Hola, buenas tardes compañeros, soy Luis Enrique Torres Argandona del grupo 4 y M7 y hoy les vengo a resolver algunas de las dudas que surgieron a partir del tema de obligaciones y contratos de la materia de derecho. Bueno, mi compañero Fernando tuvo 3 dudas y ahorita resolveré sus dudas. La primera es ¿qué son los contratos de compraventa? Es el contrato mediante por el cual una parte llamada vendedor se le obliga a transferir una propiedad o un derecho a una persona llamada comprador por una cierta cantidad de dinero y esa cantidad se le llama precio. Bueno, tiene 3 elementos ese contrato. El primero que son personal, siendo que que ambas partes se obliguen una parte a que se la
de se la compre, y la otra a pagar por la cierta cantidad que quedaron en el contrato. Las siguientes son reales, la cosa material del contrato y es el precio, y luego por último la formal. Este no afecta a todos los contratos, sino que tiene un objeto nada más, o sea, los tipos de contrato que cuando sean inmuebles o muebles, solo se le va a afectar a esos tipos de contratos, ese es el elemento. Luego, mi compañero Fernando tuvo otra duda sobre qué son los contratos de arrendamiento. Bueno, cuando se usan los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamientos es un contrato que se obligan recíprocamente las dos partes, el arrendador a conceder el uso y el arrendatario a pagar por ese uso. Luego, una de las obligaciones que tiene el arrendatario es a conservar la cosa arrendada en el mismo estado. O sea, como se le entregó, se lo tienen que entregar. Se tiene que entregar una vez que ya haya terminado el plazo del contrato. Otra, a entregar el arrendador la cosa arrendada. Eso como ya lo dije anteriormente. 3. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso. Y la 4 es a garantizar el uso por el tiempo del contrato. Una vez que haya vencido ese tiempo que se le estipuló en el contrato, queda saldada y ya no se puede ser usada, porque o si no sería un delito. Si digamos que fuera una casa, si fuera una casa y hay un contrato de un año, si el contrato acaba, la persona tiene que buscar otro lugar o tiene que ver si se renueva el contrato. Y por último, a responder de los daños exigidos que sufren del arrendatario. Digamos que la casa está dañada el piso o falta pintura o alguna cosa, el arrendatario tiene que pagar por esos daños. Si hay un contrato de un año, si el contrato acaba, la persona tiene que buscar otro lugar o tiene que ver si se renueva el contrato. Y por último, a responder de los daños exigidos que sufren del arrendatario. Digamos que la casa está dañada el piso o falta pintura o alguna cosa, el arrendatario tiene que pagar por esos daños. Bueno, y por la última duda que tuvo mi compañero Fernando fue que es el contrato de su arrendamiento. Bueno, el arrendatario no puede subarrendar lo ya arrendado, ni en todo ni en parte, sin consentimiento sin su consentimiento del arrendatario, ni ceder sus derechos. Bueno, y la última duda que tuvo mi compañero Fernando, ¿qué son los contratos de subarrendamiento? Bueno, el arrendatario no puede subarrendar lo ya arrendado, ni en todo ni en parte, ni conceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Eso es lo que significa o es lo que es el contrato de subarrendamiento. Hola, mi nombre es Vanessa Aguilar Trejo y tengo algunas dudas sobre la materia de Derecho. Ok, mi primera duda se basa en el tema denominado el hecho y el acto jurídico. Me gustaría que nos explicaran de una manera clara los elementos de validez y de existencia del acto jurídico. En segundo lugar, basada en el tema obligaciones y contratos, para comprender de una mejor manera, ¿nos podrían explicar la diferencia entre contrato y convenio? Y bien, por último, basada en el tema los bienes como objeto de derecho, me gustaría que nos explicaran un poco de los derechos patrimoniales. Bueno, a mi compañera Vanessa también se le surgió una duda sobre qué es la diferencia entre contrato y convenio. Bueno, el convenio es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y por último, vamos a ver lo que es el contrato. Bueno, el contrato es el acuerdo generalmente escrito por el que dos o más personas se comprometen recíprocamente
a respetar y cumplir una serie de condiciones, como un plazo de tiempo, o que no pueden hacer, o que pueden hacer. Y bueno, eso serían todas las dudas del tema de obligaciones y contratos de la materia de derecho. Y que tengan buenas tardes, y hasta aquí quedó mi parte. Quédense en casa y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hola, soy Jimena Junco Molina del grupo 4IM7 y hoy voy a contestar algunas dudas que tuvieron mis compañeros acerca del tema obligaciones y contrato. Bueno, la primera duda fue de mi compañero Carlos, que fue ¿cuáles son los elementos de las obligaciones? Los elementos de las obligaciones es el elemento subjetivo que está compuesto por los sujetos de las relaciones jurídicas, que es el acreedor y el deudor, y el elemento objetivo, que consiste por su contenido en las prestaciones de dar, hacer o no hacer. En las prestaciones de dar comprenden 4 grupos. A. Transmisión del dominio de una cosa. B. Transmisión temporal o goce de la misma. C. Pago de una cosa debida. Y D. Restitución de cosa ajena. La segunda pregunta fue de mi compañera Ilse, que dice ¿cuáles son las obligaciones del contrato del mandatario y del mandante? Bueno, las obligaciones del mandatario es ejecutar el mandato personalmente. B. Limitarse a las instrucciones expresas recibidas por el mandante actuando con prudencia. Y C. Informar al mandante de la ejecución del mandato y de su terminación. Y D. Rendir cuentas al mandante. Y las obligaciones del mandante es anticipar al mandatario los fondos suficientes para la ejecución del mandato, indemnizar al mandatario de los daños y perjuicios que hubiere sufrido en la ejecución del mandato y pagar al el mandatario la remuneración convenida.